Decidua. Para garantizar la inactividad uterina, la síntesis en la decidua de las prostaglandinas, en particular la prostaglandina 2-alfa, se suprime de manera notable. La supresión de la producción de prostaglandinas aquí persiste durante la mayor parte del embarazo, y el retiro de la supresión es un requisito previo para el parto. La fase 1 de parto también promueve un ambiente de tolerancia inmune para proteger al feto. De manera concreta, las células estromales deciduales aseguran proactivamente que los antígenos fetales no desencadenen una respuesta inmune materna. Esto se debe a una capacidad reducida para atraer células T. Esta capacidad limitada deriva en parte del silenciamiento epigenético de genes de quimiosinas inflamatorias que atraen células T. Reblandecimiento cervical. La etapa inicial de remodelación cervical, denominada reblandecimiento, comienza en la fase 1 del parto. Se caracteriza por una mayor integridad del tejido, pero el cuello uterino permanece firme e inflexible. Egar describió por primera vez el ablandamiento palpable del segmento uterino inferior a las 4 a 6 semanas de gestación, y este signo se utilizó una vez para diagnosticar el embarazo. Clínicamente, el mantenimiento de la integridad anatómica y estructural del cuello uterino es esencial para que el embarazo continúe a término. La dilatación cervical prematura, la insuficiencia estructural o ambas pueden predecir el parto. El ablandamiento cervical es el resultado del aumento de la vascularización, la hipertrofia e hiperplasia celular y los cambios estructurales y la composición lenta y progresiva en la matriz extracelular. La clave de los cambios en la matriz es que el colágeno, que es la principal proteína estructural del cuello uterino, experimenta cambios conformacionales que alteran la rigidez y la flexibilidad del tejido. De manera específica, se altera el procesamiento de colágeno y el número o tipo de enlaces cruzados covalentes estables entre las triples hélices de colágeno. Los enlaces cruzados maduros entre los monómeros de colágeno recién sintetizados se reducen debido a la disminución de la expresión y la actividad de las enzimas que forman enlaces cruzados que comienzan al principio del embarazo. Estas enzimas con lisil-hidroxilasa y lisil-oxidasa, en conjunto, estos cambios al inicio del embarazo contribuyen a una mayor integridad del tejido. La evaluación clínica in vivo del cuello uterino confirma la evidencia clínica de la importancia de los cambios en la matriz en el reblandecimiento cervical. La prevalencia de insuficiencia cervical también es más alta en aquellas con defectos hereditarios en la síntesis o ensamblaje de fibras de colágeno o elásticas. Ejemplos son los síndromes de Ehlers-Danlos y Marfan, discutidos en el capítulo 59. Al mismo tiempo que la remodelación de la matriz en el periodo de ablandecimiento, los genes implicados en la dilatación cervical y el parto se reprimen de manera activa. Fase 2. Preparación para el trabajo de parto. Para prepararse para el trabajo de parto, la inactividad miometrial de la fase 1 del parto debe suspenderse, lo que se conoce como despertar o activación uterina. Esta fase 2 del parto es una progresión de los cambios uterinos durante las últimas semanas del embarazo. Es importante destacar que los cambios de los eventos asociados en la fase 2 pueden causar parto prematuro o retrasado. Retirada de progesterona. Los factores clave en activación uterina se muestran en la figura 21-5. En las especies que exhiben retirada de progesterona, la progresión hacia el parto y el trabajo de parto pueden bloquearse mediante la administración de progesterona a la madre. Si la administración de progesterona en ausencia de la retirada clásica de progesterona en mujeres embarazadas consigue retrasar la aparición oportuna del parto o prevenir el trabajo de parto prematuro, continúa siendo investigada. La posibilidad de que las inyecciones que contienen progesterona o los supositorios vaginales puedan prevenir el trabajo de parto prematuro se ha estudiado en varios ensayos aleatorizados realizados durante los últimos 15 años. Estos se discuten en el capítulo 42, y su uso en la prevención del parto prematuro recurrente continúa siendo objetivo de debate. La retirada clásica de la progesterona como resultado de una disminución de la secreción no ocurre en el parto humano. Sin embargo, un mecanismo para la inactivación de la progesterona mediante el cual el miometrio y el cuello uterino se vuelven refractarios a las acciones inhibitorias de la progesterona. Se encuentra respaldado por estudios que usan antagonistas del receptor de la progesterona. La mifepristona es un antagonista de esteroide clásico que actúa a nivel del receptor de progesterona, aunque menos eficaz para inducir el aborto o el trabajo de parto en mujeres posteriormente en el embarazo.
La mifepristona parece tener algún efecto sobre la maduración cervical y el incremento de la sensibilidad miometrial a la uterotonina. Los diversos mecanismos mediante los cuales se logra la retirada o el antagonismo funcional de la progesterona es un área activa de investigación. Estos incluyen 1. Cambios en la expresión relativa de las isoformas del receptor de progesterona nuclear, receptor de progesterona A, receptor de progesterona B y receptor de progesterona C. 2. Interacción diferencial del receptor de progesterona y receptor de progesterona B con potenciadores e inhibidores de la expresión génica. 3. Alteraciones en la actividad del receptor de progesterona a través de los cambios de expresión de coactivadores y correpresores que influyen de manera directa en la función del receptor. 4. Inactivación local de progesterona por enzimas metabolizadoras de esteroides o síntesis de un antagonista natural. Y 5. Regulación por microRNA de las enzimas metabolizadoras de progesterona y factores de transcripción que modulan la inactividad uterina. En conjunto, estas observaciones respaldan el concepto de que existen vías múltiples para una extracción funcional de progesterona. Cambios en el miometrio. Los cambios en el miometrio de la fase 2 lo preparan para las contracciones del parto. Esto es el resultado de un cambio en la expresión de proteínas clave que controlan la inactividad uterina a una expresión de proteínas asociadas a la contracción descrita con anterioridad. De estas proteínas asociadas a la contracción, los receptores miometriales de la oxitocina y las proteínas de unión gap, tales como la conexina 43, aumentan de manera notable en número. Estas proteínas asociadas a la contracción incrementan la irritabilidad uterina y la capacidad de respuesta a la uterotonina. Otro cambio crítico en la fase 2 es la formación del segmento uterino inferior a partir del istmo. Con este desarrollo, la cabeza del feto a menudo desciende hasta la entrada pélvica o incluso la atraviesa, lo que se conoce como alumbramiento. El abdomen comúnmente sufre un cambio de forma a veces descrito por mujeres como el bebé cayó. También es probable que el segmento inferior del miometrio sea único en el segmento uterino superior, lo que da lugar a funciones distintas para cada término y durante el parto. Esto es respaldado por estudios en humanos que demuestran la expresión diferencial de los receptores de prostaglandinas y las proteínas asociadas a la contracción dentro de las regiones miometriales del segmento superior e inferior. A corto plazo, la expresión elevada del gen OXA13 en el segmento miometrial inferior en comparación con el segmento superior también induce la expresión de las proteínas asociadas a la contracción y la contractibilidad regionalizada del segmento inferior. Receptores de oxitocina. Debido a su aplicación desde hace mucho tiempo para la inducción del trabajo de parto, parecía lógico que la oxitocina desempeñara un papel central en el trabajo de parto espontáneo. Los niveles del receptor de miometrial de la oxitocina aumentan durante la fase 2 del parto, y el nivel del RNA mensajero del receptor de la oxitocina en el miometrio humano a término es mayor que el encontrado en el miometrio pretérmino. Sin embargo, no está claro si la oxitocina desempeña un papel en las primeras fases de la activación uterina o si su única función es la fase expulsiva del parto. La mayoría de los estudios de regulación de la síntesis de receptor miometrial de la oxitocina se han llevado a cabo en roedores. La interrupción del gen del receptor de la oxitocina en el ratón no afecta el parto. Esto sugiere que, al menos en esta especie, los sistemas múltiples probablemente aseguren que ocurra el parto. La progesterona y el estradiol parecen ser los principales reguladores de la expresión del receptor de la oxitocina. El tratamiento con estradiol in vivo o en explantes miometriales aumenta las concentraciones del receptor de la oxitocina miometrial. Sin embargo, esta acción se previene mediante el tratamiento simultáneo con progesterona. La progesterona también puede actuar dentro de la célula miometrial para mejorar la degradación del receptor de la oxitocina e inhibir la activación de la oxitocina de su receptor en la superficie celular. Estos datos indican que uno de los mecanismos por los cuales la progesterona mantiene la inactividad uterina es a través de la inhibición de una respuesta miometrial de la oxitocina. Maduración cervical. Antes de que comiencen las contracciones, el cuello uterino debe someterse a una extensa remodelación.
Esto finalmente conduce a que el cuello uterino ceda y se dilate por contracciones uterinas intensas. Las modificaciones cervicales durante la fase 2 incluyen principalmente cambios en el tejido conjuntivo denominados maduración cervical. La transición de la fase de ablandamiento a la maduración comienza semanas o días antes del parto. Durante esta transformación, la matriz cervical cambia sus cantidades totales de glucosaminocanos, que son polisacáridos lineales grandes, y proteoglucanos, que son proteínas unidas a estos glucosaminocanos. Muchos de los procesos que ayudan a la remodelación cervical están controlados por las mismas hormonas que regulan la función uterina. Dicho esto, los eventos moleculares de cada uno son variados debido a las diferencias en la composición celular y los requisitos fisiológicos. Por ejemplo, la hormona relaxina regula la inactividad del miometrio. También regula la maduración cervical, pero a través de la proliferación celular y la modulación de los componentes de la matriz extracelular. El cuerpo uterino tiene un predominio de músculo liso. Por el contrario, el cuello uterino tiene una alta proporción de fibroblastos para suavizar las células musculares, y la matriz extracelular contribuye de manera significativa a la masa del tejido general. Estudios recientes en el cuello uterino humano sin embarazo informan un gradiente especial de células de músculo liso. En específico, las células del músculo liso constituyen casi 50% de las células del estroma en el orificio interno, pero solo el 10% en el orificio externo. Tejido conjuntivo cervical, colágeno. El cuello uterino es un tejido rico en matriz extracelular. Los constituyentes de la matriz incluyen colágeno de tipo 1, 3 y 4, proteínas matricelulares, glucosaminocanos, proteoglucanos y fibras elásticas. De estos, el colágeno es en gran parte responsable de la disposición estructural del cuello uterino. Durante el ensamblaje del colágeno, múltiples moléculas de triple hélice de colágeno se entrelazan entre sí por las acciones de la lisinoxidasa para formar fibrillas. Además, el tamaño de la fibrilla, el empaque y la organización determinan a fuerza de propiedades mecánicas del cuello uterino. Estas propiedades están reguladas en parte por proteoglicanos que se unen al colágeno, tales como decorina o biglucano, así como proteínas matricelulares como la trombospondina 2. Una mayor renovación del colágeno durante el embarazo probablemente permita la sustitución gradual de fibrillas de colágeno cruzadas maduras con fibrillas mal entrecruzadas, que producen una mayor desorganización del colágeno. Este aumento de volumen de renovación en lugar de pérdida de colágeno para lograr la remodelación cervical está respaldado por estudios en ratones y humanos, las cuales documentan ningún cambio en el contenido de colágeno entre estados no grávidos y embarazo a término. En apoyo adicional, polimorfismos o mutaciones en genes requeridos por el ensamblaje de colágeno se asocian con una incidencia elevada de insuficiencia cervical. Glucosaminocanos y proteoglucanos. El hialuronano es un polisacárido de alto peso molecular que funciona solo, mientras que la mayoría de los otros glucosaminocanos se complementan con proteínas para formar proteoglucanos. El hialuronano es una molécula hidrófila que llena el espacio y por tanto se cree que una mayor producción de hialuronano durante la maduración cervical aumenta la viscoelasticidad, la hidratación y la organización de la matriz. La síntesis de hialuronano se lleva a cabo mediante isoenzimas de hialuronano sintasa, y la expresión de estas enzimas se eleva en el cuello uterino durante la maduración. Aunque no está bien definido, también se sugiere cambios en la composición de proteoglucano para acompañar a la maduración cervical. Al menos 3 pequeños proteoglicanos ricos en leucina se expresan en el cérvix de coria, biglicano y fibromodulina. En otros tejidos conjuntivos, la decoria interactúa con el colágeno para regular el empaque, el orden y la resistencia de las fibrillas de colágeno. Además del cuello uterino, estos proteoglicanos se expresan en las membranas fetales y útero. Cambios inflamatorios. En la fase 2, las células inmunes resistentes se localizan en el estroma cervical, aunque se ha cuestionado el papel funcional de estas células en esta fase de la remodelación.
Los estudios de micromatices que comparan los patrones de expresión génica a término tanto antes como después de la maduración cervical muestran un pequeño aumento en la expresión génica proinflamatoria. Por el contrario, la expresión génica proinflamatoria e inmunosupresora en el cuello uterino después del parto aumenta marcadamente en comparación con la de la maduración cervical. Además, los estudios detallados en ratones proporcionan evidencia de que la migración de leucocitos, pero no la activación, tiene lugar antes del parto. Una vez que el parto está en marcha, se aumenta la activación de los neutrófilos, los macrófagos M1 proinflamatorios y los macrófagos M2 de reparación de tejidos en el cuello uterino. Esto sugiere un papel para las células inflamatorias en la remodelación y reparación cervical posparto. Inducción de la maduración cervical. Ninguna terapia previene la maduración cervical prematura. Por el contrario, el tratamiento para promover la maduración cervical para la inducción del trabajo de parto incluye la aplicación directa de prostaglandinas E2 y prostaglandinas F2-alfa. Las prostaglandinas probablemente modifiquen la estructura de la matriz extracelular para ayudar a la maduración. Aunque el papel de las prostaglandinas en la fisiología normal de la maduración cervical sigue sin estar claro, esta propiedad es útil clínicamente para ayudar a la inducción del trabajo de parto. Capítulo 26, página 505. En algunas especies no humanas, las cascadas de eventos que permiten la maduración cervical se inducen al disminuir las concentraciones séricas de progesterona y en los humanos, la administración de antagonistas de la progesterona causa la maduración cervical. Epitelios endocervicales. Además de los cambios en la matriz, durante el embarazo, las células epiteliales endocervicales proliferan de tal manera que las glándulas endocervicales representan un porcentaje significativo de la masa cervical. El canal endocervical está revestido con epitelio escamoso columnar secretor de muco y estratificado. Estas células forman una barrera mucosa y una estrecha barrera de unión que protege contra la invasión microbiana. El epitelio de la mucosa reconoce y disuade la invasión de patógenos a través de la expresión de receptores tipo TOL que identifican patógenos y a través de péptidos antimicrobianos e inhibidores de la proteasa. Además, estos epitelios expresan señales a las células inmunes subyacentes cuando un desafío patógeno excede su capacidad protectora. Estiramiento uterino. El crecimiento fetal es un componente importante en activación uterina en la fase 2 del parto. Con la activación uterina se requiere estiramiento para la inducción de las proteínas asociadas a la contracción específicas. Por lo regular, el estiramiento incrementa la expresión de la conexina 43 y los receptores de la oxitocina. Los niveles de péptido liberador de gastrina, un agonista estimulador para el músculo liso, también se aumenta con el estiramiento en el miometrio. Las pistas clínicas para un rol de estiramiento provienen de la observación de que los embarazos múltiples conllevan un riesgo mucho mayor de trabajo de parto prematuro que los simples. El trabajo de parto prematuro también es significativamente más común en embarazos complicados por hidramnios. Aunque se debaten los mecanismos que causan el parto prematuro en estos dos ejemplos, se debe considerar el papel del estiramiento uterino. Se siguen definiendo los sistemas de señalización celular que están influenciados por el estiramiento para regular la célula miometrial. Este proceso de mecanotransducción puede incluir la activación de los receptores de superficie celular o los canales iónicos, la transmisión de las señales a través de la matriz extracelular o la liberación de moléculas autócrinas que actúan de manera directa sobre el miometrio. Cascadas endocrinas fetales. La capacidad del feto para proporcionar señales endocrinas que inician el parto se ha demostrado en varias especies. Sin embargo, la evidencia sugiere que no está regulada de la misma manera en los humanos. Dicho esto, el eje fetal hipotalámico hipoficiario adrenal placentario humano se considera un componente crítico del parto normal. Además, se considera que la activación prematura del eje provoca muchos casos de trabajo de parto prematuro. Al igual que en las ovejas, se cree que los productos con esteroides de la glándula suprarrenal fetal humana tienen efectos sobre la placenta y las membranas que eventualmente transforman el miometrio en un estado inactivo
a uno contráctil. Un componente clave en el humano logra ser la capacidad única de la placenta para producir grandes cantidades de la hormona liberadora de corticotropina. Una hormona liberadora de corticotropina que es idéntica a la hormona liberadora de corticotropina hipotalámica materna y fetal es sintetizada por la placenta en cantidades relativamente grandes. Sin embargo, a diferencia de la hormona liberadora de corticotropina hipotalámica, que está bajo retroalimentación negativa de glucocorticoides, el cortisol en cambio estimula la producción placentaria de la hormona liberadora de corticotropina. Esta habilidad hace posible crear una cascada endocrina de retroalimentación que no termina hasta el parto. Los niveles de hormona liberadora de corticotropina en el plasma materno son bajos en el primer trimestre y aumentan desde el estado de gestación hasta el término. En las últimas 12 semanas los niveles plasmáticos de la hormona liberadora de corticotropina aumentan de manera exponencial, alcanzan un punto máximo durante el trabajo de parto y luego caen de manera precipitada después del parto. Las concentraciones de la hormona liberadora de corticotropina en el líquido amniótico aumentan de manera similar al final del embarazo. La hormona liberadora de corticotropina es el único factor liberador de hormonas tróficas para tener una proteína de unión a suero específica. Durante la mayor parte del embarazo, la proteína de unión a la hormona liberadora de corticotropina se une a la mayor parte de la hormona liberadora de corticotropina circundante materna y esto la activa. Durante el embarazo a término, sin embargo, los niveles de la proteína de unión a la hormona liberadora de corticotropina en el plasma materno y en el líquido amniótico disminuyen, lo que lleva a niveles marcadamente mayores de la hormona liberadora de corticotropina disponible. En embarazos en los que el feto puede considerarse estresado por diversas complicaciones, las concentraciones de la hormona liberadora de corticotropina en el plasma fetal, líquido amniótico y plasma materno son mayores que las observadas en una gestación normal. La placenta es la fuente probable de esta concentración elevada de la hormona liberadora de corticotropina. Por ejemplo, el contenido de la hormona liberadora de corticotropina placentaria es 4 veces mayor en placentas de mujeres con preeclampsia que en aquellas de embarazos normales. La hormona liberadora de corticotropina placentaria se cree que desempeña varias funciones en la regulación del parto. Puede mejorar la producción de cortisol fetal para proporcionar retroalimentación positiva para que la placenta produzca más hormona liberadora de corticotropina. Al final del embarazo, la fase 2 o 3 de la modificación del parto en el receptor de la hormona liberadora de corticotropina favorece un cambio de la formación de adenosín monofosfato cíclico a niveles de calcio de células del miometrio, aumentando a través de la activación de las proteínas sinasa C. La oxitocina actúa para atenuar la acumulación estimulada para la hormona liberadora de corticotropina de adenosín monofosfato cíclico en el tejido miometrial. La hormona liberadora de corticotropina actúa para aumentar la fuerza contráctil miometrial en respuesta a las prostaglandinas F2-alfa. Finalmente, la hormona liberadora de corticotropina estimula la síntesis de los esteroides C19 suprarrenales fetales, aumentando así el sustrato para la aromatización placentaria. Algunos han propuesto que el aumento del nivel de la hormona liberadora de corticotropina al final de la gestación refleja un reloj fetal placentario. Las concentraciones de la hormona liberadora de corticotropina varían mucho entre las mujeres y la tasa de aumento en los niveles de la hormona liberadora de corticotropina materna, es un predictor más preciso del resultado del embarazo que una medida única. En este sentido, la placenta y el feto, a través de eventos endocrinológicos, influyen en el momento del parto al final de la gestación normal. Factor surfactante pulmonar fetal y activador de plaquetas. La proteína surfactante A producida por el pulmón fetal es necesaria para la modulación pulmonar. La proteína surfactante A es expresada por el amnios humano y la decidua. Está presente en el líquido amniótico y estimula las vías de señalización en las células del miometrio humano.
Sin embargo, quedan por esclarecer los mecanismos exactos mediante los cuales la proteína surfactante A activa la contractibilidad miometrial en las mujeres. Un modo pueden ser sus efectos sobre las prostaglandinas. En específico, la proteína surfactante A inhibe de manera selectiva a las prostaglandinas F2-alfa en la decidua a término, pero los niveles de proteína surfactante A disminuyen en el líquido amniótico a término. Además de las proteínas surfactante A, el pulmón fetal forma el agente uterotónico como factor activador de plaquetas. Este factor y la proteína surfactante A juegan un papel en la señalización fetal materna para el parto. Senescencia de la membrana fetal. Hacia el final del embarazo, las membranas fetales experimentan un envejecimiento fisiológico denominado senescencia celular. En las membranas fetales humanas y modelos animales, el estiramiento y el exceso oxidativo inducen a la membrana fetal senescente a manifestar una forma de inflamación estéril denominada fenotipo secretor asociado a la senescencia. Esto a su vez propaga señales inflamatorias que debilitan aún más la membrana fetal y activan señales en la decidua y el miometrio para iniciar el parto. Por tanto, como la necesidad funcional de las membranas fetales disminuye a término, son capaces de promover señales que contribuyen a la iniciación del parto. Anomalías fetales y parto diferido. Algunas pruebas muestran que los embarazos con producción marcadamente disminuida de estrógenos pueden estar asociados con la gestación prolongada. Estos experimentos naturales incluyen mujeres con deficiencia de sulfatasa placentaria hereditaria y anencefalia fetal con hipoplasia suprarrenal. El amplio rango de longitud gestacional visto en estos trastornos, sin embargo, cuestiona el papel exacto del estrógeno en el inicio del parto humano. Otras anormalidades fetales que previenen o reducen de manera extrema la entrada de orina fetal o secreciones pulmonares en el líquido amniótico no prolongan el embarazo humano. Los ejemplos son la agenesia renal, la hipoplasia pulmonar, respectivamente. Por tanto, una señal fetal a través del embarazo parácrino del sistema de comunicación materno-fetal no parece ser obligatoria para el inicio del parto. Algunas anomalías cerebrales del ternero fetal, el cordero fetal y en ocasiones el feto humano retrasan el momento normal del parto. Hace más de un siglo, Rea observó una asociación entre la anencefalia fetal y la gestación humana prolongada. Malpass amplió estas observaciones y describió un embarazo con un feto anencefálico que se prolongó hasta 374 días, 53 semanas. Concluyó que la asociación entre la anencefalia y la gestación prolongada era atribuible a la función anómala fetal hipoficiaria suprarrenal del feto. De hecho, las glándulas suprarrenales del feto anencefálico son muy pequeñas y a término pueden ser solo del 5 al 10% más grandes que las de un feto normal. Esto es causado por una falla en el desarrollo de la zona fetal que por lo normal representa la mayor parte de la masa suprarrenal fetal y la producción de hormonas esteroideas C19. Dichos embarazos están asociados con retraso en el parto y sugieren que las glándulas suprarrenales fetales son importantes para el inicio oportuno del parto. Fase 3. Trabajo de parto. Esta fase es sinónimo de trabajo de parto activo, que habitualmente se divide en 3 etapas. Estos componentes, el tráfico de trabajo de parto comúnmente utilizado como se muestra en la figura 21-4, la primera etapa comienza cuando se logran contracciones uterinas regulares de frecuencia, intensidad y duración suficientes para provocar el adelgazamiento cervical que se denomina borramiento. Varias uterotoninas pueden ser importantes para el éxito de esta etapa de trabajo de parto activo. Véase figura 21-5. Se ha demostrado que estos estimulan la contracción del músculo liso a través del acoplamiento de las proteínas G. Esta etapa de trabajo de parto finaliza cuando el cuello uterino está completamente dilatado, unos 10 centímetros, para permitir el paso de un feto de tamaño normal a término. La primera etapa del parto, por tanto, es la etapa de borramiento y dilatación cervical. La segunda etapa comienza cuando la dilatación cervical se ha completado y finaliza con el parto. Por tanto, la segunda etapa del parto es la etapa de expulsión fetal.
Por último, la tercera etapa comienza inmediatamente después del parto y finaliza con la expulsión de la placenta. Por consiguiente, la tercera etapa del parto es la etapa de separación y expulsión de la placenta. Primera etapa, inicio clínico del parto. Contracciones uterinas del parto. En algunas mujeres las contracciones uterinas intensas que provocan el parto comienzan repentinamente. En otros, la iniciación del parto se anuncia mediante la liberación espontánea de una pequeña cantidad de moco teñido de sangre por la vagina. Esta expulsión de tapón de moco que previamente había llenado el canal cervical durante el embarazo se conoce como show o show sangriento. Su aprobación indica que el parto ya está en progreso o que probablemente se prolongue unas horas o días. A diferencia de las contracciones musculares fisiológicas, las contracciones del músculo liso durante el parto son dolorosas. Se han sugerido varias causas posibles. 1. Hipoxia del miometrio contraído como la angina de pecho. 2. Compresión de ganglios nerviosos en el cuello uterino y el útero inferior por haces musculares interconectados contraídos. 3. Estiramiento cervical durante la dilatación. Y 4. Estiramiento del peritoneo que recubre el fondo. De estos, la compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino y el segmento uterino inferior por el miometrio contraído es una hipótesis especialmente atractiva. La infiltración paracervical con anestésico local por lo general produce un alivio apreciable del dolor con contracciones. Las contracciones uterinas son involuntarias y en su mayor parte independientes del control extrauterino. El bloqueo neuronal de la analgesia epidural no disminuye su frecuencia o intensidad. En otros ejemplos, las contracciones miometriales en mujeres parapléjicas y en mujeres después de una simpatectomía lumbar bilateral son normales pero indoloras. El estiramiento mecánico del cuello uterino mejora la actividad uterina en varias especies, incluidos los humanos. Este fenómeno es el reflejo de Ergusson. Su mecanismo exacto no está claro y se ha conseguido la liberación de la oxitocina, pero no se ha demostrado. La manipulación del cuello uterino y la extracción de las membranas fetales se asocian con un aumento con los niveles sanguíneos de los metabolitos de las prostaglandinas F2-alfa. El intervalo entre contracciones se estrecha de manera gradual aproximadamente 10 minutos en el inicio de la primera etapa del parto hasta tanto solo 1 minuto o menos en la segunda etapa. Los periodos de relajación entre las contracciones, sin embargo, son esenciales para el bienestar fetal. Las contracciones irrefutables comprometen el flujo sanguíneo uteroplacentario lo suficiente como para causar hipoxia fetal. En la fase activa del trabajo de parto, la duración de cada contracción oscila entre 30 y 90 segundos y promedia 1 minuto. La intensidad de la contracción varía apreciablemente durante el trabajo de parto normal. En específico, las presiones de líquido amniótico generadas por contracciones durante el parto espontáneo promedian los 40 milímetros de mercurio, pero varían de 20 a 60 milímetros de mercurio. Distintos segmentos uterinos inferior y superior. Durante el trabajo de parto activo, las divisiones anatómicas uterinas que se iniciaron en la fase 2 del parto se vuelven cada vez más evidentes. Figuras 21-11 y 21-12. Por palpación abdominal, incluso antes de la rotura de la membrana, los dos segmentos a veces se pueden diferenciar. El segmento superior es firme durante las contracciones, mientras que el segmento inferior es más suave, distendido y más pasivo. Este mecanismo es imperativo porque si todo el miometrio, incluidos el segmento uterino inferior y el cuello uterino, se contrae con simultaneidad y con la misma intensidad, la fuerza expulsiva final disminuiría marcadamente. Por tanto, el segmento superior se contrae, retrae y expulsa el feto. En respuesta a estas contracciones, el segmento uterino inferior ablandado y el cuello uterino se dilatan y forman así un tubo muy expandido y adelgazado a través del cual puede pasar el feto. El miometrio del segmento superior no se relaja a su longitud original después de las contracciones. En cambio, se vuelve relativamente fijo en una longitud más corta.
El segmento uterino superior activo contrae su contenido decreciente, pero la tensión miometrial permanece constante. El efecto final es mantener la holgura, manteniendo así la ventaja obtenida en la expulsión del feto. Al mismo tiempo, la musculatura uterina se mantiene en contacto firme con el contenido uterino. Como consecuencia de la retracción, cada contracción sucesiva comienza donde la dejó su predecesora. Por tanto, la parte superior de la cavidad uterina se vuelve un poco más pequeña con cada contracción sucesiva, debido al acortamiento sucesivo de las fibras musculares. El segmento activo superior se engrosa de manera progresiva durante la primera y segunda etapa del trabajo de parto. Véase figura 21-11. Este proceso continúa y da como resultado un segmento uterino superior muy engrosado inmediatamente después del parto. Desde un enfoque clínico, es importante entender que el fenómeno de retracción del segmento superior depende de una disminución en el volumen de su contenido. Para que esto suceda, en particular al inicio del trabajo de parto, cuando todo el útero es casi un saco cerrado con una dilatación cervical mínima, la musculatura del segmento inferior debe estirarse. Esto permite que una mayor porción del contenido uterino ocupe el segmento inferior. El segmento superior se retrae solo en la medida en la que el segmento inferior se distiende y el cuello uterino se dilata. La relajación del segmento uterino inferior refleja la misma progresión gradual de retracción. Recuerde que después de cada contracción del segmento superior, los músculos no vuelven a su longitud anterior, pero la tensión sigue siendo esencialmente la misma. En comparación, en el segmento inferior, el alargamiento sucesivo de las fibras en el trabajo de parto se acompaña de adelgazamiento en lo normal a solo unos pocos milímetros en la parte más delgada. Como resultado del adelgazamiento del segmento inferior y el engrosamiento concomitante del segmento superior, un límite entre los dos está marcado por un borde en la superficie uterina interna, el anillo de retracción fisiológica. Cuando el adelgazamiento del segmento uterino inferior es extremo, como en el parto obstruido, el anillo es prominente y forma un anillo de retracción patológica. Esta condición anormal también se conoce como anillo de Bandl, que se trata con más detalle en el capítulo 23. Cambios en la forma uterina. Cada contracción alarga de manera gradual la forma uterina ovoide y de ese modo reduce el diámetro horizontal. Este cambio de forma tiene efectos muy importantes en el proceso de trabajo de parto. Primero, hay mayor precisión en el eje fetal, es decir, el diámetro horizontal más pequeño sirve para enderezar la columna vertebral fetal. Esto presiona firmemente el polo superior del feto contra el fondo, mientras que el polo inferior es empujado más hacia abajo. El alargamiento de la forma ovoide se ha estimado en 5 a 10 centímetros. En segundo lugar, con el alargamiento del útero, las fibras musculares longitudinales se tensan. Como resultado, el segmento inferior y el cuello uterino son las únicas partes del útero que son flexibles y estas se estiran hacia arriba y alrededor del polo inferior del feto. Fuerzas auxiliares. Después de que el cuello uterino se dilata por completo, la presión intraabdominal materna produce la fuerza más importante en la expulsión fetal. La contracción de los músculos abdominales simultáneamente con los esfuerzos respiratorios forzados con la glotis cerrada se conoce como pujar. La fuerza es similar a la defecación, pero la intensidad suele ser mucho mayor. La importancia de la presión intraabdominal se muestra por el descenso prolongado durante el parto en mujeres parapléjicas y en aquellas con un bloqueo epidural denso. Y, aunque es necesario aumentar la presión intraabdominal para completar el trabajo de parto en la segunda etapa, pujar logra poco en la primera etapa. Agota a la madre y a sus presiones intrauterinas elevadas asociadas pueden ser perjudiciales para el feto. Cambios cervicales. Como resultado de las fuerzas de contracción ocurren dos cambios fundamentales, borramiento y dilatación en el cuello uterino maduro. Para que una cabeza fetal de tamaño promedio pase a través del cuello uterino, su canal debe dilatarse a un diámetro de alrededor de 10 centímetros. En este momento se dice que el cuello uterino está completa o totalmente dilatado. Aunque no puede haber descenso fetal durante el borramiento cervical,
Lo más común es que la parte fetal presentada descienda un poco a medida que se dilata el cuello uterino. Borramiento cervical es obliteración o absorción del cuello uterino. Se manifiesta de manera clínica por acortamiento del canal cervical desde una longitud de casi 3 centímetros desde un simple orificio circular con bordes casi delgados como borde de papel. Las fibras musculares a nivel del orificio cervical interno se levantan hacia arriba o se retoman hacia el segmento uterino inferior. La condición de los externo permanece temporalmente sin cambios. Figura 21-13. El borramiento se puede comparar con un proceso de canalización en el que toda la longitud de un cilindro estrecho se convierte en un embudo de abocinado muy obtuso con una pequeña abertura distal circular. Debido al crecimiento de la actividad miometrial durante la preparación uterina por el trabajo de parto, a veces se logra un borramiento apreciable de un cuello uterino ablandado antes de que comience el trabajo de parto activo. El borramiento provoca la expulsión del tapón mucoso a medida que se acorta el canal cervical. Debido a que el segmento inferior y el cuello uterino tienen menos resistencia durante una contracción, se ejerce un tirón centrífugo en el cuello uterino y crea una dilatación cervical. Figura 21-14. A medida que las contracciones uterinas causan presión sobre las membranas, la acción hidrostática del saco amniótico a su vez dilata el canal cervical como una cuña. El proceso de borramiento y dilatación cervical causa la formación de la bolsa de las aguas del líquido amniótico. Esta es la porción principal del líquido y saco amniótico ubicada enfrente de la parte que se presenta. En ausencia de membranas intactas, la presión de la parte fetal que se presenta contra el cuello uterino y el segmento uterino inferior es similarmente efectiva. La rotura temprana de las membranas no retarda la dilatación cervical, siempre que la parte fetal que se presenta se posicione para ejercer presión contra el cuello uterino y el segmento inferior. Volviendo a la figura 21-4, recuerde que la dilatación cervical se divide en fases latentes y activas. La fase activa se subdivide más en la fase de aceleración, la fase de máxima aceleración y la fase de desaceleración. La duración de la fase latente es más variable y sensible a factores externos. Por ejemplo, la sedación puede prolongar la fase latente y la estimulación miometrial la acorta. La duración de la fase latente tiene poco que ver con el curso posterior del parto, mientras que las características de la fase acelerada por lo general son predictivas del resultado del parto. La primera etapa finaliza cuando se completa la dilatación cervical. Segunda etapa, descenso fetal. En muchas nulíparas, la orientación y encajamiento de la cabeza se logra antes de que comience el parto. Dicho esto, es posible que la cabeza no descienda más hasta el final del parto. En el patrón de descenso del trabajo de parto normal se forma una curva hiperbólica típica cuando la estación de la cabeza fetal se traza en función de la duración del trabajo de parto. La estación describe el descenso del diámetro biparietal fetal en relación con una línea trazada entre las espinas isquiáticas de la madre. Capítulo 21, página 436. El descenso activo por lo general tiene lugar después de que la dilatación ha progresado durante algún tiempo. Figura 21-15. Durante la segunda etapa del trabajo de parto, la velocidad de descenso es máxima y se mantiene hasta que la parte que se presenta llegue al piso perineal. En las nulíparas, la parte que se presenta típicamente desciende lenta y constantemente. Sin embargo, en las multíparas, en particular las de alta paridad, el descenso puede ser rápido. Cambios en el piso pélvico. El canal del parto está apoyado y funcionalmente cerrado por el piso pélvico. El componente más importante del piso es el músculo elevador del ano y el tejido conjuntivo fibromuscular que cubre su superficie superior e inferior. Las propiedades biomecánicas de estas estructuras y de la pared vaginal cambian notablemente durante el parto. Estos resultados provienen de la estructura o composición de la matriz extracelular alterada. El músculo elevador del ano cierra el extremo inferior de la cavidad pélvica como un diafragma. De este modo, se presentan una parte superior cóncava y una superficie inferior convexa.
Las porciones posterior y lateral del piso pélvico, que no están atravesadas por el músculo elevador del ano, están ocupadas bilateralmente por los músculos piriforme y coccígeo. El músculo elevador del ano varía en grosor de 3 a 5 milímetros, aunque sus márgenes que rodean el recto y la vagina son algo más gruesos. Durante el embarazo, el elevador del ano por lo general experimenta hipertrofia, formando una banda gruesa que se extiende hacia atrás desde el pubis y rodea la vagina unos 2 centímetros por encima del plano del himen. En la contracción, el elevador del ano atrae tanto el recto como la vagina hacia adelante y hacia arriba en dirección a la sínfisis del pubis y por tanto actúa para cerrar la vagina. En la primera etapa del parto, las membranas, cuando están intactas y la parte de presentación fetal sirve para dilatar la parte superior de la vagina. El cambio más marcado consiste en estirar las fibras musculares del elevador del ano. Esto se acompaña de adelgazamiento de la porción central del perineo, que se transforma de una masa de tejido de 5 centímetros de espesor en forma de cuña a una estructura membranosa delgada, casi transparente, de menos de 1 centímetro de grosor. Cuando el perineo se distiende al máximo, el ano se dilata de manera notable y presenta una cobertura que varía de 2 a 3 centímetros de diámetro y a través del cual se abomba la pared anterior del recto. Tercera etapa: expulsión de la placenta y membranas. Esta etapa comienza inmediatamente después del parto fetal e implica la separación y la expulsión de la placenta y las membranas. A medida que el recién nacido nace, el útero se contrae de manera espontánea alrededor de sus contenidos decrecientes. Normalmente, en el momento en el que el recién nacido nace por completo, la cavidad uterina casi se anula. El órgano consiste en una masa de músculo casi sólida, de varios centímetros de grosor por encima del segmento inferior más delgado. El fondo uterino ahora se encuentra justo debajo del nivel del ombligo. Esta disminución repentina en el tamaño uterino está inevitablemente acompañada de una reducción en el área del sitio de implantación placentaria, figura 21-16. Para que la placenta se acomode a esta área reducida, se engrosa, pero debido a la elasticidad placentaria limitada, se ve obligada a doblarse. La tensión resultante tira de la capa más débil deciduo-esponjosa de este sitio. Por tanto, la separación de la placenta sigue la desproporción creada entre el tamaño de la placenta relativamente sin cambios y el tamaño reducido del sitio de implantación. La estructura suelta de la deciduo-esponjosa ayuda en gran medida a la incisión de la placenta. A medida que avanza el desprendimiento, se forma un hematoma entre la placenta en separación y la decidua adyacente, que permanece unida al miometrio. El hematoma por lo general es el resultado más que la causa de la separación, porque en algunos casos el sangrado es insignificante. El gran descenso en el área superficial de la cavidad uterina expulsa simultáneamente las membranas fetales, el amniocorium y la decidua parietal, entre innumerables pliegues, figura 21-17. Las membranas por lo general permanecen in situ hasta que la separación de la placenta está casi completa. Luego se despegan de la pared uterina, en parte por la contracción adicional del miometrio y en parte por la contracción que ejerce la placenta separada a medida que desciende durante la expulsión. Después de que la placenta se ha desprendido, puede ser expulsada por el aumento de la presión abdominal. La finalización de la tercera etapa también se logra comprimiendo y elevando alternativamente el fondo, mientras que se ejerce una tracción mínima en el cordón umbilical. El hematoma retroplacentario sigue la placenta o se encuentra dentro del saco invertido formado por las membranas. En este proceso, conocido como mecanismo de Schulze de expulsión placentaria, la sangre del sitio placentario se vierte en el saco de la membrana y no se escapa externamente hasta después de la expulsión de la placenta. En la otra forma de expulsión placentaria conocida como mecanismo de Duncan, la placenta se separa primero en la periferia y la sangre se acumula entre las membranas y la pared uterina y se escapa por la vagina. En esta circunstancia, la placenta desciende de lado y su superficie materna aparece primero. Uterotónicos en la fase 3, el trabajo de parto. Oxitocina.
A fines del embarazo, durante la fase 2 del parto, el número de receptores de la oxitocina miometrial crece de manera apreciable. Este incremento coincide con una mayor capacidad de la respuesta contráctil uterina a la oxitocina. La gestación prolongada se asocia con un retraso en el aumento de los niveles de estos receptores. La oxitocina, literalmente el nacimiento rápido, fue la primera uterotonina implicada en el inicio del parto. Este nanopéptido es sintetizado en las neuronas magnocelulares de las neuronas supraópticas y paraventriculares. La prohormona se transporta con su proteína transportadora neurofisina a lo largo de los axones hasta el lóbulo neuronal de la glándula hipofisiaria posterior en vesículas que se unen a la membrana para su almacenamiento y posterior liberación. La prohormona se convierte enzimáticamente en la oxitocina durante el transporte. Además de su efectividad en la inducción farmacológica del trabajo de parto a término, la oxitocina es una uterotonina potente que se produce de forma natural en humanos. Las observaciones posteriores proporcionan apoyo adicional para esta teoría. 1. El número de los receptores de la oxitocina sorprendentemente aumenta en tejidos miometriales y deciduales cerca del final de la gestación. 2. La oxitocina actúa sobre el tejido decidual para promover la liberación de prostaglandinas. Y 3. La oxitocina se sintetiza de manera directa en tejidos fetales deciduales y extraembrionarios y en la placenta. Aunque hay poca evidencia que sugiera un papel de la oxitocina en la fase 2 del parto, abundantes datos respaldan su importante papel durante el parto en la segunda etapa y en la fase 4 del parto. En específico, los niveles séricos de la oxitocina materna están elevados. 1. Durante el trabajo de parto en la segunda etapa, que es el final de la fase 3 del parto. 2. En el puerperio temprano. Y 3. Durante la lactancia. Inmediatamente después de la expulsión del feto, la placenta y las membranas completan la fase 3 del parto. Las contracciones uterinas firmes y persistentes son esenciales para prevenir la hemorragia posparto. La oxitocina probablemente causa contracciones persistentes. Prostaglandinas. Aunque su papel en la fase 2 del parto y embarazo sin complicaciones está menos definido, es claro el papel crítico de las prostaglandinas en la fase 3 del parto. En primer lugar, los niveles de prostaglandinas o sus metabolitos en el líquido amniótico, el plasma materno y la orina materna aumentan durante el trabajo de parto. En segundo lugar, los receptores para prostaglandinas E2 y prostaglandinas F2-alfa se expresan en el útero y el cuello uterino. Por tanto, si estos tejidos están expuestos a las prostaglandinas, responderán. En tercer lugar, el tratamiento de las mujeres embarazadas con prostaglandinas por cualesquiera de las diversas vías de administración causa el aborto o el parto en todas las edades gestacionales. Además, la administración de inhibidores de prostaglandinas H-sintasa tipo 2 a mujeres embarazadas retrasa el inicio espontáneo del trabajo de parto y algunas veces detiene el trabajo de parto prematuro. Por último, el tratamiento con prostaglandinas del tejido miometrial in vitro a veces causa contracción dependiendo del prostanoide probado y el estado fisiológico del tejido tratado. Durante el trabajo de parto, la producción de prostaglandinas en el miometrio y la decidua es un mecanismo eficiente para activar las contracciones. Por ejemplo, la síntesis de prostaglandinas es alta e invariable en la decidua durante la fase 2 y 3 del parto. Además, el nivel de receptor para prostaglandinas F2-alfa se aumenta en la decidua a término, y este incremento es muy probablemente el paso regulador en la acción de las prostaglandinas en el útero. Las membranas fetales y la placenta también producen prostaglandinas, en lo principal las prostaglandinas E2, pero también las prostaglandinas F2-alfa. Se detectan en el fluido amniótico en todas las edades gestacionales. A medida que el feto crece, los niveles de prostaglandina en el líquido amniótico aumentan de manera gradual. Sin embargo, su mayor elevación de la concentración dentro del fluido amniótico es demostrable después de que comienza el trabajo de parto. Estos niveles más altos probablemente resulten a medida que el cuello uterino se dilata y expone el tejido decidual. Figura 21-18. Se cree que estos niveles más altos en la bolsa de las aguas, comparado con el compartimiento superior,
Siguen una respuesta inflamatoria que señala los eventos que conducen al trabajo de parto activo. En conjunto, el aumento de las concentraciones de citocinas y prostaglandinas degrada aún más la matriz extracelular, lo que debilita las membranas fetales. Endotelina 1. Las endotelinas son una familia de péptidos de 21 aminoácidos que inducen de manera poderosa la contracción del miometrio. El receptor de la endotelina A se expresa con preferencia en el músculo liso y cuando se activa, produce un aumento de calcio intracelular. La endotelina 1 se produce en el miometrio de gestaciones a término y es capaz de inducir la síntesis de otros mediadores contráctiles, como las prostaglandinas y los mediadores inflamatorios. El requisito de la endotelina 1 en la fisiología del parto normal aún no se ha establecido. Angiotensina 2. Dos receptores de angiotensina 2 ligados a la proteína G se expresan en el útero, AT1 y AT2. En mujeres no embarazadas el receptor AT2 predomina, pero el receptor AT1 se expresa preferentemente en grávidas. La unión de la angiotensina 2 al receptor de la membrana plasmática provoca una contracción. Durante el embarazo, el músculo liso vascular que expresa el receptor AT2 es refractario a los efectos presores de la angiotensina 2 infundida. Fase 4. El puerperio. Inmediatamente y durante casi una hora después del parto, el miometrio permanece persistentemente contraído. Esto comprime de manera directa los grandes vasos uterinos y permite la trombosis de su luz para evitar la hemorragia. Esto es típicamente aumentado por agentes uterotónicos, endógenos y farmacológicos. La involución uterina y la reparación cervical son procesos rápidos de remodelación que restauran estos órganos al estado no embarazado. Estos protegen el tracto reproductivo de la invasión por microorganismos comensales y restauran la capacidad de respuesta endometrial a la ciclicidad hormonal normal. Durante el inicio del puerperio, la lactogénesis y el descenso de la leche comienzan en las glándulas mamarias. Reinstitución de la preparación de señales de ovulación para el próximo embarazo. La ovulación por lo general ocurre de 4 a 6 semanas después del nacimiento. Sin embargo, depende de la duración de la lactancia y la anovulación inducida por la lactancia y la menorrea mediada por la prolactina.